Hola, Génesis. Excelente. Gracias por confirmar, Génesis. Perfecto. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas noches, hija. Gracias, hija. Gracias por confirmarlo también. Muy bien. Los demás. A ver, Ruth, Sofía, Ángel, Hani, Xiomara. ¿Qué tal, hija? Buenas noches. Luana, Shania, York. Genial. Sofía, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Ahora, ahí está, bacán, bacán cuando todos se animan a interactuar a través del chat, ¿no? Excelente, gracias muchachos, ¿eh? Muy bien, buenas noches Ruth, John, Ángel, Sofía, excelente, bien. Chicos, esperando que todos se encuentren pues muy bien allá en la comodidad de sus hogares, ¿no? Ariana, ¿qué tal, hija? Les doy la bienvenida hoy lunes 26 de enero, ¿no? A nuestra clase de razonamiento verbal. Ok, te saluda tu profe Luis Contreras y hoy trabajaremos el tema correspondiente a la semana número 3. ¿Ya? Procedo a compartir la pantalla. Bien, listo. Ahí se puede ver la diapositiva, campeones. ¿Cargó? ¿Se puede ver? Ajá, muy bien. Perfecto, perfecto. Acá. Listo, Luciano. Muy bien. Comenzamos porque el tiempo es oro, ¿no? Y el tiempo se va rápido, rápido, ¿no? En la hora de razonamiento verbal, ¿ok? Vamos a dar inicio entonces al tema de la semana número 3, titulado Tipología de preguntas de comprensión lectora, ¿no? Hoy vamos a realizar un acercamiento ya a los principales tipos de preguntas, ¿no? Que presenta San Marcos principalmente, ¿ok? ¿Ya? Bien, es cierto, ustedes ya conocen, ya tienen el bagaje, ¿no? Sobre, sobre la teoría, sobre los conceptos más importantes, ¿ya? Y a modo de recuento, a modo de síntesis, es que veremos algunos tipos de preguntas de razonamiento verbal que plantea San Marcos, ¿de acuerdo? En ese sentido, chicos, debemos recordar lo siguiente. Eh, Pregunta que sí o sí va a venir en comprensión lectora, ¿no? Las de jerarquía textual, ¿ok? Preguntas de jerarquía textual. Entonces, recuerden que por jerarquía textual, San Marcos te puede preguntar acerca del tema, ¿ya? El tema, ¿no? Del texto. Recuerden que el tema es el asunto, ¿ya? El asunto del cual trata el texto, ¿no? Pero también en San Marcos hacen una precisión, ¿no? San Marcos utiliza el término tema central, ¿ok? Recuerden que el tema central es un aspecto particular del tema, ¿ok? ¿Ya? Entonces, tema y tema central se enuncian de forma parecida, ¿no? Las dos utilizan una frase nominal, ¿ok? Y recuerda, no afirma, tampoco niega, no es una oración, ¿ya? Eso es en cuanto al tema. Entonces pueden venir preguntas de la siguiente forma, ¿no? Medularmente, el texto trata sobre, las ideas del texto giran en torno a, bueno, si tú ves este tipo de preguntas, ya sabes que te está pidiendo el tema del texto, ¿ok? En cuanto a la idea principal, recuerden, campeones, la idea principal es lo que se dice del tema. ¿Estamos? ¿Ya? Es una afirmación o una negación con respecto al tema o tema central. ¿De acuerdo? Ahora, las preguntas que plantean tienen la siguiente forma. Puede venir de esta manera. La idea esencial del texto es, básicamente, el autor del texto sostiene, ¿no? ¿Cuál es la tesis del texto? ¿No? Recuerden que la tesis es la opinión, la postura, ¿ya? Y normalmente van a encontrar este término en los textos argumentativos. ¿Ya? Recuerden que un texto argumentativo, ¿ya? Defiende una tesis y esa tesis es la idea principal precisamente. ¿Ok? Y bueno, también nos preguntan por síntesis, ¿no? Por el mejor resumen. Ya, recuerden que para hallar un resumen o claro, obtener un resumen, se te recomienda que emplees la técnica del
del subrayado y del sumillado. Vas subrayando las ideas importantes, anotando al costado del texto, ¿no? Puedes parafrasear también y luego, pues, cuando juntes todos tus apuntes, ahí obtienes el resumen, un buen resumen del texto. ¿Ok? ¿No? Y nos preguntan por síntesis. Indica el mejor resumen o qué alternativa sintetiza mejor el texto, ¿ya? Chicos, recuerden que todo esto se refiere a preguntas de jerarquía textual. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, recordemos también que San Marcos nos puede preguntar por sentido contextual. ¿Ok? Por sentido contextual. En ese sentido, ya no nos pregunta, ¿no? Como hace más de 10 años, ¿no? ¿Cuál es el significado de una palabra? ¿No? Ya no. Ahora, nosotros tenemos que deducir, acercarnos al significado de una palabra a partir del contexto. ¿De acuerdo? En ese sentido, San Marcos, pues, te puede abordar desde los sinónimos, que son palabras con significado parecido, o desde los antónimos, ¿no? Que son palabras con significado opuesto, recuerda. ¿Ya? Ahora, si te pregunta por sinonimia, ¿ah? Los ítems pueden venir de esta manera, ¿no? La palabra puede reemplazarse, es decir, equivale, pues, ¿no? El término señalado significa, o la palabra equivale a. Estas son las maneras de que pregunta por sinonimia. Entonces, cuando veas estas formas, automáticamente tú debes saber que te está pidiendo un sinónimo. ¿Ya? Ahora, la antonimia, el antónimo contextual, ¿no? Recuerda significados opuestos. Por eso las formas son las siguientes. La palabra resaltada es opuesta a. El término señalado es contrario a. Acá San Marcos te da una, digamos, una ayuda, una facilidad, ¿no? Porque normalmente las preguntas sobre palabras, sobre sentido contextual de un término, ya resalta el término que te va a preguntar. ¿Ok? Viene en negrita el término. Entonces tú ya puedes, en cuanto estés leyendo, ves una palabra en negrita, ya sabes que sobre esa palabra te va a plantear alguna pregunta por sentido textual. ¿Ok? Ya, entonces ahí tenemos la antonimia. Ahora, la connotación y denotación. Ahí hay que tener bastante cuidado, por favor, muchachos, ¿ya? Porque la connotación es el significado figurado, ¿ya? El significado secundario, ¿no? Metafórico que uno le otorga a una palabra. En cambio, si te dice el término denota, te está pidiendo el significado literal. ¿Ok? Hay bastante cuidado, por favor, muchachos, entre los términos, ¿no? Connota y denota. Ya, connota que se relaciona, ¿no? Denota significado literal. ¿Ok? Entonces te pregunta de este modo, ¿no? La palabra resaltada tiene el sentido de, por sentido connotado, ¿no? El término resaltado se entiende como, también por sentido connotado. ¿Ok? Y por último tenemos la implicancia. La implicancia se refiere a la palabra que guarda concordancia con el término resaltado. No es decir, la palabra que se relaciona con el término resaltado. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, entonces tenemos que nos preguntan por sentido textual, ¿no? Y por último, muchachos, por último, también deben recordar que vienen preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. Eso es de cajón, eso sí o sí viene. ¿De acuerdo? Cuando te pregunte por una, digamos, una idea compatible, ¿de acuerdo? Cuando nos pidan una idea compatible, nos estarán pidiendo una idea que concuerde, que coincida con el texto, ¿no? Entonces necesitamos una afirmación verdadera, pues, ¿ya? En relación al texto, ¿no? Puede ser de un dato, puede ser un parafraseo, ¿no? De una parte del texto, o una inferencia, una conclusión, pero que sea válida con respecto al texto. ¿Ya? Eso es compatibilidad, recuerda, concordancia. ¿Ya? En cambio, la incompatibilidad se refiere a la idea a la idea que no concuerda, que por el contrario contradice al texto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, puede utilizar San Marco los términos, ¿no? Es congruente,
se condice, no se condice. ¿Ya? Si tú lees en el reactivo, lees el término se condice con el texto, ah, ya, te está preguntando por compatibilidad, ¿no? Si te dice no se condice, ah, ya, entonces eso es incompatibilidad. ¿Ok? Idea que contradiga el texto. ¿Ya? Y bueno, también recuerda que estas incompatibilidades se pueden dar con una negación directa de una idea textual, ¿ya? Una negación pues literal de alguna idea del texto o una tergiversación de alguna idea también, ¿no? Una mala interpretación o incluso, ¿no? De una inferencia mal obtenida, ¿no? De una inferencia inválida en todo caso. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces estas son algunas de las preguntas que van a venir en tu examen de admisión. ¿Ok? Bien, campeones. Sin embargo, como ustedes están en pleno repaso, ¿no? Lo que necesitamos es practicar, ¿verdad? ¿Sí o no, Luciana? ¿Sí o no, Ariana? Necesitamos practicar, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Confirmen, por favor, alguna pregunta. Duda, consulta. Luciana, Ariana, Ruth, John, York. ¿Todo bien? Ok. Ok, Luciana, bacán, 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 ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la práctica, ¿les parece? ¿Ya? La finalidad o el objetivo para esta clase es trabajar por lo menos cuatro textos, ¿ya? Por lo menos cuatro textos, así que no vamos a dilatar el tiempo y vamos con todo, ¿ya? Chicos, para esto, igual que la clase anterior, les voy a compartir el link de un documento, de un docs, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar ahí en su casa. Les voy a dar un tiempo y luego conversamos sobre el texto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces voy a proceder a compartir la primera parte, los dos primeros textos. ¿Ya? Voy a compartirte el link. Dame un minuto, por favor. Ujú. Ok, ¿dónde está? A ver, un segundo, por favor, hijo. Uy, carambas, tengo que. Se cerró la sesión de mi cuenta, así que tengo que volver a activarla. Un momento, por favor, ya chicos. Suele suceder, ¿no? Con las cuentas ahí. Aquí está. Ya. A ver, dame un momento. Ok. Bien, chicos, a ver, les envío el link. Por favor, ingresamos al documento. Excelente, ya van ingresando. Perfecto, muchachos. Bien. A ver, los demás, por lo menos, ¿cuántos alumnos estamos en este momento en el aula? A ver. Somos 15 o 14 alumnos más o menos, ¿no? A ver, solo dos se han unido. Los demás chicos, anímense. Recuerden que ustedes tienen que practicar, ¿no? Y la única manera es, pues, bueno, en este formato virtual, la única manera es a través de los documentos por ahora, ¿ya? Muy bien, ahí estaban ingresando más. Excelente. Genial. Ya. Repito, para los que de repente no me hayan escuchado, ¿no? Eh, van a trabajar dos textos en un documento.
¿ok? Y, y luego lo conversamos aquí, ¿no? Luego trabajamos acá en clase también ese texto. ¿Ya? Muy bien, a ver, los demás chicos, anímense. Ajá, perfecto, ahí está ya. Ya va a la mitad, ya va en la mitad. Vamos, los demás, anímense. Ya. Muy bien. Les voy a dar unos minutos ya para la lectura de ambos textos y la resolución de las preguntas que se plantean también en ellas. ¿Ok? Adelante, chicos, pueden leer. ¿Ya? Me envían sus respuestas. Puede ser al chat general o de manera privada también. No hay problema, ¿no? Igual que la semana pasada, muchachos, ¿de acuerdo? Así que adelante. Empezamos con la lectura. 15 minutos, ¿está bien? 15 minutos para los dos textos. Adelante, campeones.
Ok, vamos terminando, por favor. Se cumple el tiempo. Chicos, pueden enviar sus claves, pueden enviar sus respuestas de manera privada o al chat general también, ¿eh? No olviden. Ok. Muy bien, campeones. A ver, ya tienen las respuestas por lo menos del texto uno. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ruth, Luciana, Xiomara, John, York. A ver. Ah, ok, Ruth, ok, ok. Par de minutos más entonces, Ruth. Ajá, Shania está mandando ya sus respuestas. Excelente. Ya, ok. Bien, ya están llegando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Excelente. Shania, verifica la pregunta uno, hija. Ya, verifica la pregunta uno, Shania, por favor. A ver, luego la 6. Ujú. Ya. Ujú. La 6 también está para verificar, Shania, ¿ya? A ver, Xiomara. Ok, Xiomara. Ya, excelente. La 4. A ver, la 3 hay que verificar, Xiomara también. Ya, la número 3. Perfecto, muy bien. A ver. eh, y bien, bien, bien. La 5 efectivamente, Xiomara. Excelente, 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 hija, ¿no? La 4 y la 5 está bien. La 3 verifica la uno de la misma manera, ¿ya? Bien, chicos. A ver, vamos a tratar de acelerar, ¿ya? Jóvenes, ¿alguien me puede mencionar cuál es el tema del texto? Texto uno. Texto uno. ¿De qué me habla el texto uno, chicos? A ver, entendemos que el texto me habla sobre las guías de escritura, ¿no? ¿Estamos todos con ello? Las guías para la escritura, ¿no? Para la escritura, ¿ok? Ese es el tema, ¿ok? Claro, Xiomara, ¿no? El autor me está hablando en todo momento acerca de las guías para la escritura, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál es la idea principal? Ah, ya tengo el tema. ¿Cuál es la idea principal? Y bueno, pues chicos, la idea principal está en el mismo texto, ¿no? ¿Qué me dice el autor sobre
las guías para la escritura. ¿Mm? Dice, mis reticencias, la voy a subrayar, para con los manuales, ¿no? Mis reticencias para con los manuales me han acabado de convencer que necesitamos una guía de escritura para el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el autor? Se necesita para el siglo XXI una guía de lectura. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la idea principal, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ajá, a ver, correcto, muy bien, Shani, ahora sí, ¿eh? Listo. Muy bien, entonces, tengo el tema, tengo la idea principal. Por otro lado, en el texto se habla del pánico moral, ¿no? Pánico moral. ¿A qué se refiere cuando dice pánico moral? Veamos acá, dice, en realidad, el pánico moral frente al declive en el modo de escribir seguramente será tan antiguo como la misma escritura, ¿no? Es decir, siempre hubo ese rechazo, ¿no? Ante la decadencia, ¿no? En la forma de escribir. Tal como hoy en día ocurre, ¿no, jóvenes? Hoy en día, los intelectuales, ¿no? Los escritores, por ejemplo, ¿no? Reniegan por cómo usamos el lenguaje escrito, sobre todo en redes sociales, ¿no? Donde prácticamente los signos de puntuación, pues, han pasado a cumplir una función totalmente nueva. Ahora, ¿para qué usan los signos de puntuación, campeones? Para hacer caritas, ¿no? Entonces, y cada vez se usa menos los signos de puntuación en el lenguaje escrito, ¿no? Por lo menos en las redes sociales, ¿no? Entonces, está este pánico moral, ¿no? Es decir, esta situación, este miedo, ¿no? Al cambio que representa, ¿no? La transgresión, el cambio en cuanto a la forma de escribir, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, si el pánico moral significa miedo, pánico es miedo, ¿eh? Miedo al cambio, ¿ah? Miedo a la transformación, ¿ok? Ya. Más adelante me van a plantear la pregunta, ¿no? ¿Qué término se opondría a pánico moral? ¿Ah? ¿Qué término se opondría? Pues si pánico moral es miedo al cambio, ¿no? Está relacionado con miedo al cambio, entonces se opondría a la aceptación, pues, ¿no? ¿Ah? En todo caso, vamos dando las respuestas, ¿no? En la pregunta uno, en esencia, el texto trata sobre la respuesta sería, a ver, dígame chicos, ¿cuál sería la respuesta? Xiomara, el tema era las guías para la escritura, ¿no? Pero, ¿qué aspecto de la guía para la escritura me aborda? Sobre la necesidad de una guía para la escritura, ¿no? La respuesta sería la C, ¿ya? La C, Xiomara, ¿ya? A ver, los demás, ¿estamos? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Ahora, la pregunta número dos. En relación a la expresión pánico moral, el término se opondría a, ojo, se opondría. ¿Ah? Recuerda, pánico moral es el miedo al cambio, ¿no? El miedo a las nuevas formas de escritura en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, lo opuesto a miedo, ¿cuál sería? Miedo al cambio. Entonces, sería la aceptación, ¿verdad? La aceptación irrestricta de algo, es decir, aceptar algo sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de oposición. Por lo tanto, en las dos la respuesta sería dedito. ¿Ok? Dedito, ¿ya? Ahora, en la número 3 no se condice con el texto. Ojo, no se condice. Es decir, me pide una afirmación incompatible. No se condice con el texto sostener que la escritura, ¿qué han marcado acá, muchachos? Xiomara, Shania, Ruth. A ver, ¿qué marcaron en la número 3? No se condice. Excelente, Xiomara. Correcto, claro, Shania, muy bien. Vamos, ahí está, mi amito Hani también. Excelente. Sí, perfecto, perfecto, Hani, muy bien, muy bien. Vamos, los demás, anímense, chicos, a participar.
Claro, pues gozaba de pureza y buen uso antes de la invención de la imprenta, ¿no? Esto es falso, pues, porque en el texto señala, ¿no? Tú habrás anotado, lo habrás subrayado seguramente, ¿no? Que, que algunas de las tablillas de arcilla procedentes de la Sumeria antigua, que se han descifrado recientemente, contienen quejas por la decadencia en el modo de escribir de los jóvenes, ¿no? O sea, estas quejas por las formas de escribir juveniles, pues vienen desde antes, mucho antes, ¿no? De la invención de la imprenta, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la B, pues. Y en la 4, muchachos, de la imagen se puede colegir que, en la 4 la respuesta sería, claro, acá tengo una persona, se le acerca a alguien que está escribiendo, ¿no? Por Anubis, hombre, no termines la frase con un, y hay un pictograma ahí, ¿no? Entonces, y hay un apunte adicional, ¿no? Policía gramatical de la antigüedad. Si era el policía gramatical, ¿no? Ok. Entonces, evidentemente, la imagen señala que habían personas que se encargaban, de cuidar la correcta escritura, pues. ¿Ya? Entonces, de la imagen se puede colegir, se puede deducir. A ver, Stephanie. Ajá, la 3. Ya, ok, ok, hija. La 4, a ver, corrige la 4, Ruth. Ya, la 4, vamos a ver. ¿Qué se puede colegir? Que se exhortaba a las personas a escribir correctamente, ¿no? A partir de esta imagen yo puedo ver que hay una persona que se encarga de corregirle. La respuesta era la A. Efectivamente, claro que sí, Xiomara, ¿no? Muy bien, muy bien. Y en las 5, muchachos, si un lingüista sostuviera que los manuales de estilo clásico son las guías idóneas para redactar, ¿qué ocurriría? Muy bien. Recuerden que en el texto, ya, el autor es Steven Pinker, ¿ok? Y él es quien sostiene que necesitamos una guía de escritura para el siglo XXI, ¿no? Porque las guías de escritura que se tienen son pasados, ¿ok? Y que no corresponden, ¿no? A la época actual, no corresponden a la era digital, ¿no? A las nuevas tecnologías, no a la del Internet. Entonces, chicos, Pinker, podemos establecer aquí, ¿no? Pinker no está de acuerdo con que usemos las guías de escritura clásicas, ¿no? Las guías pasadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si un lingüista nos dijera que esos manuales de estilo son guías idóneas, ok, ¿quién sería el primero en rechazarlo? ¿Quién sería el primero en decirle, oye, ¿sabes qué? Te equivocas. El autor del texto, ¿sí o no? Claro, pues, ¿no? Claro, claro. Pinker rechazaría categóricamente tal afirmación, pues, ¿no? Excelente, claro, Sofía, sin duda, ¿sí o no, hija? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues la postura, la idea principal del texto me dice que necesitamos una guía para el siglo XXI, porque las anteriores ya no se adaptan a la época actual. Entonces, y si alguien viene con una idea, ¿no? Distinta, obviamente Pinker va a ser el primero en que va a refutarlo, ¿no? A refutarlo. ¿Ok? La 5, la respuesta sería enanito. Ahí está. ¿Ok? Vacancio Mara, vamos a corroborar eso, ¿ya? Muy bien, chicos, tenemos el texto número 1. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, campeones? Puede plantearla, por favor. Y la trabajamos, la conversamos. Ya, ok. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto al texto número 1? Ninguna, ¿verdad? Ok, muy bien. A ver, por acá me parece que, a ver, Shania. Ok, hija, muy bien, listo. Entonces, pasamos al segundo texto. ¿De acuerdo? El segundo texto, ¿no? Em, Jóvenes, el segundo texto tiene un formato particular, ¿no? Como se habrán dado cuenta, este es un texto contraargumentativo, ¿ya? Y recuerden, cuando tengan un texto de esta naturaleza,
¿ya? Ambos textos me hablan de un mismo tema, sin embargo, con posturas diferentes, ¿ya? Además, al ser textos argumentativos, plantean una tesis, plantean una opinión y luego nos dan argumentos para sustentar esa opinión. Ya no te olvides, la idea principal en un texto argumentativo siempre va a ser la tesis, ¿ok? La tesis, ¿ya? Muy bien. Y además, también deben recordar que la tesis, ¿no? se, se consolida o se reafirma en la conclusión del texto. ¿Ok? No perder de idea esas nociones básicas, por favor. ¿Ya? Yo estoy seguro que tú conoces y esas nociones, ¿no? Muy bien. Empezamos. Empezamos, campeones. ¿Cuál es el tema del texto 2? ¿De qué me hablan ambos textos, muchachos? A ver, ¿alguien me dice? Ok. Chicos, ¿estamos de acuerdo con que el tema es la reforma de la iglesia? ¿Sí? Pero además, esa reforma, según ambos textos, ¿no? Llevada a cabo por el Papa, ¿no? ante, ante la presión, ya, ante la presión de los medios de comunicación. ¿No es así? ¿Ya? Veamos, rápidamente, en todo caso lo analizamos, campeones, ¿ya? A ver, dice, la postura, texto 2a, la postura del Papa Francisco frente a los casos de pedofilia en el sacerdocio católico ha sido, desde un principio, timorata, temerosa, ¿no? Y poco comprometida con las víctimas del inmoral comportamiento de ciertos pastores de la iglesia. Ok, entonces, ojo, según el texto A, el Papa no ha tenido una actitud, pues, de, digamos, comprometida en la defensa, ¿no? De las víctimas, ¿ok? Del comportamiento inmoral de ciertos pastores de la iglesia, ¿ok? Si bien en los últimos meses ha dispuesto sanciones contra varios de los victimarios, dichas medidas se produjeron de manera forzada. Ajá, ojo, dichas medidas se produjeron de manera forzada y a consecuencia de los escándalos mediáticos. Entonces, ¿qué propone el texto 2A? Que las acciones del Papa Francisco en este caso, ¿no? No correspondían a acciones voluntarias, sino a acciones forzadas, a partir de escándalos mediáticos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo a ese detalle, ¿no? En el caso de Chile, luego del fracaso de su visita a dicho país, el Papa reaccionó solo después de poner en duda la validez de las acusaciones. Las cínicas disculpas vinieron después del papelón, ¿no? Después del papelón. Vamos a subrayar este término porque luego nos van a preguntar, ¿no? Ok. Las cínicas disculpas vinieron después del papelón. Chicos, ¿qué connota el término papelón? ¿Con qué se relaciona el término papelón? Evidentemente hace alusión a algún acto ridículo, ¿no? En el que ha caído la iglesia, ¿no? El hecho de no defender, luego defender a la víctima, ¿no? Entonces, han caído en algún acto ridículo. Por lo tanto, si tú observas la pregunta número 7, en el vocablo, en el texto A, el vocablo papelón, acá en la pregunta 7, alude a ridículo, ¿sí o no? ¿Ok? La respuesta en la pregunta 7 sería la B. Creo que la mayoría había marcado eso, ¿no? Sí, Xiomara. A ver, Shania, ¿qué habían marcado en la número 7? La B, ¿no? Muy bien. Bacán, Shania, bacán. Excelente, hija, muy bien. Continuamos. Entonces dice, las cínicas disculpas vinieron después del papelón. En el caso de Estados Unidos, según el ex nuncio y hoy arzobispo Carlos María Vigano, el Papa anuló las sanciones dispuestas por su antecesor contra el cardenal Theodore McCarrick y otros sacerdotes, impuestas debido a su conducta inmoral con seminaristas. No obstante,
como el escándalo trascendió a la prensa y desbordó al Papa, este se vio, ojo, mira, ve, el escándalo trascendió a la prensa y desbordó al Papa, este se vio obligado a pedir a Macarrick su renuncia al capelo cardinalicio. Por lo expuesto, acá viene la postura, ¿no? Por lo expuesto, no creo que la anunciada reforma liderada por el Papa revele una voluntad de cambio, ni que dicha institución vaya a arrancar de raíz los cánceres de la pedofilia que le infestan. ¿Ok? Entonces, primer texto, el tema, la reforma de la iglesia, el papel del Papa en la reforma de la iglesia, ¿no? Y según este primer texto, pues no hay voluntad, ¿no? En el Papa de reformar realmente la iglesia, ¿no? Y que éste actúa en función de la presión mediática. Texto número, bueno, 2A. El 2B. Creo que hay razones para ser optimista respecto a la solución de la crisis de la Iglesia Católica y que es posible una profunda reforma en mediano plazo. Ok, ¿eh? El autor inicia, ¿no?, anunciando su punto de vista. Creo que hay razones para ser optimista respecto a la solución de la crisis de la Iglesia Católica y es posible una profunda reforma en el mediano plazo. En primer lugar, acuérdate de esos conectores. Te están dando los argumentos. Bueno, el Papa y los cardenales que lo eligieron han tenido desde el inicio de su pontificado un legítimo interés y profundo sobre la necesidad de combatir la pedofilia y reformar la iglesia. Ok, aquí el autor, a diferencia del anterior, ¿no?, aquí el autor sí manifiesta que el Papa quiere reformar la iglesia, ¿no? El Papa quiere reformar la iglesia, ¿no? Pero él necesitaba tiempo para ordenar el Vaticano, evaluar lo que sucedía fuera de él y tomar las medidas pertinentes. En ese sentido, la crisis de la que hablamos se precipitó por el escándalo en los medios, pero no por la actitud de reforma del Papa. En segundo lugar, segundo argumento, a pesar de dicha voluntad de cambio, Francisco debía ser cauteloso para separar la espiga de la cizaña y arrancar solo la segunda, sin dañar a la primera. Hay que comprender también que Francisco está presionado por sectores conservadores que no son necesariamente pedófilos o inmorales, ¿ok? Pero si son conservadores, Xiomara, Sofía, esos sectores querrán el cambio, querrán reformas, aunque no sean pedófilos, aunque no sean inmorales, son conservadores. ¿Querrán el cambio esos sectores? Es muy poco probable, ¿no? Claro, no, no van a querer el cambio. De hecho, acá lo menciona, ¿no? No son necesariamente, está presionado por sectores conservadores que no son necesariamente pedófilos o inmorales, que probablemente pues se van a oponer a los cambios que el Papa plantee, ¿ok? Por más de que trate de luchar contra la pedofilia, contra la inmoralidad, pues, ¿no? Siempre el sector conservador desea que todo quede como está. Ahora, en cuanto a Vigano, se sabe que es un prelado intrigante y mentiroso, frustrado por no haber sido nombrado cardenal. Sobre todo, debes tener en cuenta que no es cierto que el Papa solo haya reaccionado ante los medios, porque desde un principio interpeló al clero para que cambie, confiese sus pecados y renuncie al apego, al poder y al abuso contra los más débiles, que, desgraciadamente, a veces ha sucedido. Ok, campeones. La última parte. Debes tener en cuenta que no es cierto que el Papa solo haya reaccionado ante los medios, porque él desde un principio quería la reforma, ¿no? Ok. Chicos, se observa claramente la oposición en ambos textos. El tema es el mismo, ¿no? La reforma de la iglesia, llevada a cabo por el Papa. Sin embargo, en el primer texto plantea que esta reforma realmente no la busca el Papa, sino que responde a la presión, ¿no?, por el escándalo mediático. El segundo texto plantea lo contrario, que el Papa sí busca la reforma de la iglesia, ¿no? ¿Ok? Que él no ha reaccionado por la presión mediática, sino porque él quería reformar la iglesia. ¿Ok? En eso están en desacuerdo ambos textos. Sin embargo, hay un punto en el que sí están de acuerdo los dos textos, chicos.
¿Cuál será el punto en el que los dos textos confluyen, concuerdan? Shania, Xiomara, Ruth, Hani. A ver, ¿cuál será el punto en el que los dos textos sí concuerdan? Chicos, en ambos textos se habla de víctimas, ¿verdad? En ambos textos se habla de que hay sacerdotes que han abusado, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algo que sí concuerda, que en la iglesia sí hay actos inmorales, pues, ¿no? En la iglesia sí hay personas, ¿no? Sacerdotes, ¿ok? Que lindan con la inmoralidad, ¿ok? ¿Ya? Entonces, tienen posturas distintas, pero también tienen un punto en común, ¿no? Muy bien, campeones. A ver, con todo ello, la 6, la pregunta 6, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué marcaron en la 6, chicos? ¿Aló? Ok, Xiomara. Xiomara me dice la C, ¿qué dicen los demás? El eje de discrepancia entre ambos autores es... Vamos chicos, anímense a participar. Sofía, ¿qué dices? Ruth, Luciana, Ariana, John, York. Ah, en la número 6, la discrepancia entre ambos autores es si casita, sí o no. Claro, la E, a ver, la E dice. La Iglesia Católica atraviesa por una severa crisis debido a los escándalos por las acusaciones de pedofilia. ¿En eso discrepan los dos textos, Ruth? No, ¿verdad? Más bien están en acuerdo en ese punto. ¿Ok? ¿En qué están discrepando, Luciana? En que el Papa quiere reformar por presión de los medios o por iniciativa propia. Ah, correcto, Ruth, bacán, 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 ¿no? Entonces, si ya te has dado cuenta, la respuesta sería casita, pues, ¿no? La C. Ya la sé. Muy bien, chicos. 8. Respecto al tema tratado, la tesis del autor del texto B es que la tesis, recuerda, en el texto B, ¿no? El autor empezó con la tesis, ¿no? Creo que, ahí está, creo que su opinión. Creo que hay razones para ser optimista respecto a la solución de la crisis de la Iglesia Católica y es posible una profunda reforma en el mediano plazo. El autor sí cree que la reforma va a llegar y luego te dice por qué. Los argumentos son porque el Papa sí quiere reformar. Ese es uno de los argumentos, ¿no? Que va a plantear. Entonces, pero la tesis es que hay una posibilidad para la reforma en el mediano plazo. Entonces, ¿cuál sería la clave en la número 8? En la número 8 sería la respuesta. Xiomara, ¿es falso que el Papa haya relacionado tardíamente y como consecuencia de los escándalos mediáticos? Ok, Xiomara. Eso es un argumento, Xiomara. ¿Ok? La tesis es, claro, Shania, que hay motivos optimistas para la resolución de la crisis vinculada a los casos de pedofilia en el sacerdocio católico. Hay motivos optimistas, ¿de acuerdo? Él piensa o el autor cree, pues, que sí se puede reformar la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos, chicos? Eso tenemos que reforzar, ¿eh? Diferenciar entre tesis y argumentos. La tesis es la opinión. En el caso del texto B, la tesis es que hay razones, ¿no? Para ser optimista respecto a la solución de la crisis de la Iglesia Católica. ¿Ok? Ahora, luego me utiliza el conector en primer lugar. Si me dice en primer lugar es porque ya me está dando los argumentos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces no puedo confundir argumento con tesis. Por tal motivo, en la número 8 la respuesta es dedito, campeones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, la 9. Vamos chicos, la 9 dice, indique los enunciados compatibles respecto a lo sustentado principalmente en el texto 2A. Muy bien, acá si tú te has dado cuenta hay un pequeño error, ¿no? En realidad los enunciados no se relacionan con el texto 2A, sino con el texto 2B. ¿Ok? Ya. Chicos, ¿cuáles de estas afirmaciones son compatibles?
son verdaderas con respecto al texto 2b. 2b, no 2a, 2b. A ver, la uno. Tanto el Papa Francisco como los cardenales que lo eligieron han manifestado desde un principio un verdadero interés en reformar la Iglesia Católica. Chicos, ¿eso es compatible o no? ¿Eso es verdadero o no? Según el texto 2b, no el 2a. Ahí hay un error, ¿ya? Por favor. Sí es verdadero, ¿no? Esto sí es verdadero. ¿Ok? Dos. Francisco no tomó una iniciativa de reforma de la iglesia a partir de lo expuesto en los medios, sino que ésta ya existía y ya había sido manifestada. En el texto no me menciona que el Papa habría dicho ya su manifestación, habría dado su manifestación, ¿no? Con respecto a la reforma de la iglesia. Me habla de que quería tiempo para averiguar bien qué estaba pasando. Por lo tanto, esto no sería compatible. La dos es incompatible, ¿no? Y existen sacerdotes conservadores dentro de la iglesia que presionan al Papa y con ello complican su labor de reforma. Claro. Claro, entonces la respuesta, correcto, Ruth. Gracias, hija. Muy bien, la respuesta, enanito. Enanito, ¿ya? Ahí está, excelente. ¿Y en la 10? ¿Qué han marcado en la 10, muchachos? Se colige. Recuerda cuando te dice se colige, se deduce. Que ambos autores concuerdan en qué. Ah, ok, acuérdate, ¿no? Justo llegamos a la conclusión hace un momento. Tenían un punto en común, un punto en acuerdo. ¿Cuál era ese punto? Ok, gracias, gracias, hija, gracias, Ruth. Shania, ¿tú qué marcaste ahí, hija? Xiomara, en la 10. Correcto, Xiomara, excelente, hija. A ver, Hani, muy bien. Bueno, la respuesta sería en este caso, dedito, pues, ¿no? Se han presentado casos de pedofilia cometidos por sacerdotes católicos. ¿Ok? En eso están de acuerdo los dos textos. ¿Ya? Genial. Y ahí tenemos pues campeones, texto 2A, 2B. Texto contraargumentativo, ¿no? Chicos, hasta ahí, ¿todo bien? Campeones, ¿todo bien? Aló, chicos, por favor, envíenme señales de vida. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Ok, Xiomara? Ok, gracias, Ruth, Luciana, ¿los demás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Shirley, por confirmar también, hija. Excelente, muy bien. Pues bueno. Como esto se trata de practicar, practicar, pues ahora vamos a continuar con dos textos más, ¿ok? ¿Ya? Voy a proceder a compartirles un nuevo link, ¿ya? Un nuevo link con dos textos que seguramente te van a gustar, ¿no? Son textos más sencillos. Segunda parte, aquí está. Ya. Ok, chicos, a ver, ahí les envío el link. Muy bien, campeones, vamos, no se me desanimen. Ingresen al link. A ver, ingresamos, ingresamos para trabajar, muchachos. Ya, bacán, excelente, ya van llegando, ya van llegando. Muy bien. Vamos, chicos, los demás, los demás. Excelente, muy bien, campeones. Excelente, ¿no? Ya estamos la mitad, vamos, los demás chicos, anímense, anímense.
A trabajar, a medir tu nivel. Ujú, ya. Texto 3. Muy bien, chicos, 15 minutos más. Ya, texto 3 y el texto 4. ¿Ok? Adelante. Claro, claro que sí, Shirley. A ver. Ya. Adelante, hija, adelante.
Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les va? Bien, a ver, acá Xiomara. Ya, ok, hija. Perfecto, Xiomara. Ujú. Muy bien, hija, excelente. Así es. Ya. Ok, Xiomara, revisemos la 13, hija. La 13 hay que revisarla. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el análisis del texto número 3. A ver, por favor, a ver, chicos, ¿me siguen? Ya, ¿estamos todos? A ver, aló, aló. Bueno, en primer lugar, debo felicitar, ¿no? La mayoría está trabajando los textos, ya eso es bastante, bastante bueno. Demuestra su compromiso con su propia formación, ¿ya? Y bueno, vamos a dar las respuestas de ambos textos, ¿ya? Excelente, muy bien, sí. Está la mayoría ahí trabajando. A ver, ¿quién está acá? Hani. Ujú. Ok, Hani, excelente. Perfecto, hija. Hani, solo revisa, por favor. Excelente, excelente, ¿ah? Revisa la número, a ver, la número 17, ¿está bien? 16. Hani, revisa la 16, por favor, ¿ya? Y también la 20. Ah, perdón, la 20 no, la 19, hija. ¿Ya? A ver, perdón, la 16, hija, la 16. Está bien, sí, estaba revisando mal, hija. La 16 revisa nada más Hani. Excelente, ¿ah? Muy bien, hija. 9 de 10, perfecto, muy bien, hija. Ah, ok, excelente, Ruth, muy bien. Y ya, ok, a ver, vamos a corroborarle, chicos. Bien, el tiempo nos va a ganar. Ok, la 16. Ya, perfecto, ahora sí, a 20 de 20, 10 de 10, hija. Muy bien, muy bien. Correcto, Ruth. Bacán, vamos a corroborar en todo caso, ¿ya, chicos? Muy bien, agradezco a los que han estado enviando ya sus respuestas. Genial, jóvenes, qué bueno, qué bueno. Entonces veamos, ¿de qué trata el texto 3A, 3B? Jóvenes, todos estamos de acuerdo con que el texto, los dos textos nos hablan de los alimentos probióticos y prebióticos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos textos? Que los alimentos, según el texto 3A, ¿ok? Según el texto 3A, los alimentos probióticos y prebióticos eh, no se han probado de manera concluyente sus beneficios, ¿no? Ah, acá tenemos, a ver, ¿dónde? A ver, un momento, por favor. Ya.
Bien. No obstante, se está investigando, ojo, no obstante, se está investigando la relación de la microbiota intestinal con las enfermedades, ¿no? Por ello, los beneficios para la salud de los probióticos y probióticos actualmente disponibles no se han probado de manera concluyente, ¿ok? Es decir, no hay un estudio, ¿ya? No hay un estudio que avale la relación entre los alimentos prebióticos y probióticos y la salud, ¿no? Aunque no hay ese estudio, el texto manifiesta, pues, que las personas que consumen estos tipos de alimentos no han experimentado efectos secundarios. ¿Ya? O en todo caso son pocos frecuentes, ¿no? Por ello, en el texto 3A recomienda de alguna manera el consumo de los probióticos, ¿ok? Pero recuerda, no hay una prueba concluyente, ¿ok? No hay un estudio científico sobre los resultados de los alimentos probióticos, ¿no? En cambio, en el texto 3B, si tú observas, ¿no? Me habla de los alimentos funcionales, ¿no? Que son aquellos de origen natural elaborados que proporcionan un beneficio más allá de su valor nutricional, ¿no? Y que además, ¿no? Y que además, estos alimentos, según la ciencia médica, ¿ya? Según la ciencia médica, entre estos alimentos se marcan los prebióticos y los probióticos, ¿no? Entonces, podemos observar ahí ya el punto de discrepancia. El primero no tiene un aval científico, el segundo señala que según la ciencia médica, ¿no? Además, líneas abajo señala que se están investigando los posibles efectos preventivos, me dicen, ¿no? Del uso de probióticos en patologías gastrointestinales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal punto de tensión? ¿En qué discuten ambos textos? ¿En qué debaten? La respuesta sería a la número 11, la B, ¿no? Los beneficios de consumir probióticos y prebióticos si tienen el aval de estudios científicos o no, pues. ¿Ok? Ya, muy bien, ajá. Xiomara, excelente, me ha mandado también sus respuestas. Bien, Xiomara, vamos a corroborar, ¿ya, hija? Perfecto. A ver, Shirley, en la número 12 del texto 3A, el término frecuente se opone a, frecuente se opone a, ¿m? No tiene, dice, los efectos secundarios son poco frecuentes, ¿no? O sea, poco habituales, ¿no? Por lo tanto, lo opuesto a frecuente sería esporádico, ¿no? Ok, ya. Lo opuesto sería la B. Ok, esporádico. Muy bien. En la número 13, chicos, por el tiempo vamos a correr. En la número 13, la respuesta me dice, ¿no? Según lo señalado en el texto 3A, es incongruente, es falso que los probióticos causan enfermedades. ¿Por qué? Porque el mismo texto me lo dice. No hay, ¿no? Efectos secundarios, ya que son poco frecuentes. ¿Ok? Por lo tanto, en la pregunta número 13, la respuesta sería dedito, ¿no? Sus efectos secundarios son poco frecuentes, ¿no? Por eso es falso decir que causan enfermedades, pues, ¿no? Ya. 14. Se infiere de lo expuesto en el texto 3A que al hacer un yogur casero, bueno, el texto manifiesta, ¿no? Que ¿dónde encuentro los probióticos? En los yogures. Entonces, si hago un yogur casero, es muy probable que tenga probióticos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta en la número 14, ¿no? La D, supondrá la presencia de agentes probióticos, ¿no? Y por último, en la 15, chicos, si se demostrara fehacientemente, digamos, de forma categórica, que el consumo de probióticos proviene de las patologías gastrointestinales, posiblemente, ok, ¿qué ocurriría? Si se demostrara que no proviene de estas patologías, pues la gente consumiría más estos alimentos, ¿no? Y si consumiría más, se evitarían problemas de salud, sobre todo ¿no? gastrointestinales. Uno de esos problemas sería el cáncer al colon. Por lo tanto, lo que probablemente podría ocurrir es que se vería una mengua, una disminución
en las tasas de neoplasia asociadas al colon, ¿no? Es decir, casos de cáncer asociados al colon. ¿Ok? Ya. Pregunta de extrapolación, la número 15. ¿Ya, chicos? Y bueno, para ir terminando, muchachos, a ver, en el texto número 4, un texto mixto. Por un lado, parte continua, por el otro lado, tengo la imagen. En este caso, un esquema ahí. ¿Ya? Chicos, ¿de qué me habla el texto? El texto me habla de la migración. ¿Ok? ¿Qué es la migración? Un viaje colectivo organizado con una recompensa, y sino que exige planificación y voluntad férrea. ¿Ya? Un viaje colectivo organizado, ¿no? Es un patrón de comportamiento en el que los animales se desplazan de un hábitat a otro en busca de alimento, de mejores condiciones o necesidades reproductivas. Ajá, ¿por qué viajan los animales? Busca de alimentos, mejores condiciones o necesidades reproductivas. Tiene tres motivos para que los animales puedan migrar, ¿de acuerdo? Y además, el texto señala una diferencia con la emigración, porque la emigración se da en animales que se desplazan para encontrar un nuevo lugar permanente donde vivir. Ojo, si la emigración, los animales buscan un lugar permanente para vivir y es diferente a la migración, yo puedo entender que la migración, los animales, en la migración los animales buscan condiciones apropiadas, pero solo por un tiempo. Es estacional. Luego vuelven, ¿no? a su hábitat original. ¿Ok? Sería la diferencia entre migración y emigración. ¿Ok? Un ejemplo de esta migración sería el salmón, ¿no? Que como vemos en la imagen, el salmón puede desarrollarse tanto en el ambiente marino como en el ambiente dulce acuícola, ¿no? O sea, aguas dulces, ¿no? En el río. ¿Ok? Chicos, teniendo en cuenta tanto el texto como la imagen, a ver, en la 16 me preguntan, nos informa que, ¿qué nos informa el texto? Pues el texto nos habla acerca de la migración, ¿no? Se centra en la migración, pues, que es el movimiento de los animales, ¿ya? Que van de un hábitat a otro y por diversas razones, ¿ya? Es más, si, como habrás leído, ¿no? Acá me hablan de la búsqueda de alimentos para aparearse, ¿no? Miran por el clima, ¿ok? Entonces me dan los motivos también. Por ese motivo la respuesta sería la B. En la imagen que acompaña al texto, perdón, la palabra alevín con nota. ¿Qué significa la palabra alevín? Alevín con saco vitelino, vitelino. ¿Mm? Alevín significa cría pequeña, ¿no? Cría pequeña. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Alevín. Ujú. Sería la respuesta. En la 18, chicos, es posible inferir que la migración animal se establece por su, mientras que la emigración representa. La migración sería estacional, ¿no? Mientras que la emigración, un viaje sin retorno. ¿Ok? La 18 la B, ¿no? Y para terminar, la 19 es incompatible. Claro, ¿no? La 19 sería pues la B, ¿no? La B. Regresa a sus aguas natales para morir con sus compañeros. En realidad, el texto no me da ningún indicio, ¿no? De que vaya a morir con sus compañeros. ¿Ok? ¿Ya? Pues esto sería lo incompatible. Y por último, chicos, en la número 20, si el salmón de río viajara al océano y no regresaría, evidentemente sería un caso de emigración, pues, ¿no? No sería migración, sino emigración. ¿Ok? Y con ello tenemos la respuesta número 20. Muy bien, campeones, hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Nos hemos pasado 5 minutitos. Eh, pero creo que hemos logrado, ¿no? El objetivo de trabajar 4 textos, ¿ya? Jóvenes, muchas gracias por haber estado participando, por haber estado atentos al desarrollo de la clase, por haber trabajado los textos también. Conmigo será todo por el día de hoy, ¿ok? Nos vemos en una siguiente ocasión, campeones. Gracias.
Cuídense, muchachos, cuídense y a seguir preparándose. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Luciana. Gracias, Ruth. Chao, chao.